Dios en medio nuestro, nos gozamos por esta mañana, que el Señor nos da la oportunidad de expresar como cuerpo, como congregación, quién es nuestro Dios. Recuerde, la adoración no es un evento, la adoración es una posición a la que fuimos traídas. Fuimos traídos a Cristo y en Cristo somos la adoración. Amén. ¿Qué tal si a la persona junto a usted le dice, somos adoración por estar en Cristo? En Cristo la iglesia es la adoración al Señor. Amén. La mentalidad de religión redujo la adoración, la liturgia a un evento. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí es cierto, nos reunimos, es un día no común porque el pueblo se puede congregar. El pueblo se reúne respondiendo a la convocatoria de Cristo. Sin embargo, somos adoración por causa de estar en Cristo Jesús. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos visitan, las personas también conectadas en línea, los que verán esta grabación. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Dios en medio nuestro, Dios en medio de su iglesia. Qué precioso poder utilizar todo lo que respira para alabar al Señor. Qué precioso utilizar nuestro ser, la vida que el Señor nos dio para el único propósito que cuenta. Podemos tener millones de propósitos. Ningún propósito realmente cuenta para Dios, solamente el propósito de una vida rendida a Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que somos y eso es lo que anhelamos como cuerpo de Cristo. Eso es lo que anhelamos como familia, cada padre. La mejor meta que puedes aspirar para tu familia es que mi familia sea una alabanza, una rendición viva al Señor. Amén, iglesia amada. Nos gozamos en Dios porque una vez al mes podemos tener esta dicha de tener a Orquesta Jalel dirigiendo la adoración con nosotros. Gloria a Dios por los profesores y cada instructor que entrega de sí para que esto de aquí pueda llevarse a cabo. Cada padre de familia, el esfuerzo, de verdad nos gozamos en Dios porque están sembrando para Dios. El labrador, para poder participar de los frutos, tiene que sembrar primero y luego vendrá el tiempo de cosecha. A veces queremos nosotros cosechar sin esfuerzo. No hay cosecha sin esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo y el esfuerzo hay que ser específico porque podemos estar dando manotazos al aire y no lograr nada con nuestros hijos. El esfuerzo es sembrar en ellos la centralidad de Cristo. Amén. Yo quiero llevarles en sus Biblias a Colosenses 1, el tema de esta mañana, iglesia amada, en el cual Dios quiere que meditemos y profundicemos, está en el libro de Colosenses 1 y es la cruz y el llamado a la madurez. La cruz y el llamado a la madurez. La suficiencia de Cristo como indicador de madurez en los creyentes. La suficiencia de Cristo. Hermanos amados, no importa en qué nivel usted se encuentra de su crecimiento. No importa cuántos años o cuántos meses o días, semanas, no sé, usted venga conociendo al Señor. Grabe esto en su corazón. Escúcheme. Dios anhela su madurez. Dios, como Padre que es, Él anhela la madurez y el crecimiento de su pueblo. En otras palabras, Dios no nos quiere niños espirituales. Dios está buscando un pueblo maduro, hijos maduros. Cristo amó a su iglesia. Yo sé que hoy me estoy presentando delante de ¿quién? De la iglesia de Cristo. Y no es cualquier cosa. La iglesia de Cristo es nada más y nada menos el objeto del amor de Cristo. Cristo puso todo su amor en su iglesia. Las palabras me faltarían para poder describir cuánto es el amor que Dios tiene por su iglesia. Cristo amó a su iglesia y se dio por ella para lavarla, purificarla por medio de la palabra, para presentarse a sí mismo una esposa, una iglesia que es reflejo de su misma gloria. ¿Por qué Él escogió una iglesia? Para hacerla un reflejo de Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Cuál es el sentido de la vida cristiana? Dios está preparando, Dios está santificando una esposa para Él. Una esposa sin mancha, sin arruga, una esposa intachable. ¿Qué significa esto? Todas estas son figuras, sin mancha, sin arruga. ¿Cómo es eso? ¿Qué es una mancha? ¿Qué es una arruga? Tal es su amor por su iglesia que Él no la dejará en su estado de inmadurez. Mire, Dios ama tanto a su iglesia que Él no la va a dejar inmadura, sino que Él ha dispuesto todo el poder, toda su gracia para que su iglesia
sea un reflejo de sí mismo. La iglesia no fue llamada para quedarse tal y como vinimos del mundo. La iglesia fue llamada para madurar. Él anhela y ha puesto todo su poder, toda su gracia para preparar una iglesia madura, un cuerpo maduro, hijos e hijas maduros. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre el maduro y el inmaduro. Para lograr el fin de que su iglesia sea una evidencia de su propia gloria, Dios la llevará a madurar. Hermanos, gocémonos en ese objetivo de Dios, porque Dios no quiere dejarnos tal y como. Yo le hago la pregunta a todos los que son papás: ¿quiénes de ustedes quisieran que sus hijos continúen con las inmadureces de un niño? Ninguno de nosotros, ¿verdad?, que anhela que el niño siga siendo niño. Sí, hay de alguna manera un decir, ¿no?, que nunca se vaya el niño que hay en cada uno. Bueno, hermanos, es cierto que hay una característica del niño que Dios anhela que nunca perdamos, y es la humildad. Pero el resto tiene que madurar. Porque no podemos como niños, escúcheme, participar de la herencia. A un niño no se le puede delegar la administración de la herencia. No va a poder heredar. ¿Por qué razón? Porque no tiene la responsabilidad, la madurez. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que Cristo anhela de su pueblo? Que madure, que crezca. La obra redentora de Cristo es todo el poder de Dios haciéndolo disponible para que su iglesia camine entonces hacia esa meta. ¿Para qué es la cruz? La obra de la cruz es Dios haciendo todo el esfuerzo, todo su poder para que su iglesia camine a ese propósito. La cruz es el poder de Dios. Escúcheme, ¿qué es la cruz? Es el poder de Dios para matar la inmadurez. Por eso es poderosa la cruz. La cruz mata al inmaduro y deja al hombre perfecto. ¿Cuál es el varón perfecto? Cristo en nosotros. La cruz es el poder de Dios para matar a la inmadurez y llevar al pueblo de Dios a su propósito eterno. La pregunta es, ¿cómo es que la iglesia madura? Colosenses 1, verso 28, nos deja saber la predicación de Cristo. La predicación de Cristo es el instrumento que Dios ha preparado para perfeccionar a los santos. La proclamación de Cristo es lo único que se necesita para la madurez de su iglesia. Su iglesia no madura por métodos, no madura por programas. La iglesia madura por la proclamación de Cristo. ¿Qué pasa si nos dedicamos a predicar consejos y cada domingo consejos para una vida mejor? Estamos fomentando una iglesia inmadura. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien diciéndote qué tienes que hacer para cada cosa de la vida. Pero cuando a la iglesia se le predica Cristo, entonces Cristo es sabiduría de Dios para cada circunstancia que tenemos que enfrentar. Por lo tanto, lo único que lleva a la madurez de Cristo a una iglesia es la proclamación de Cristo, la predicación de Cristo. Hermanos, Dios ama a su iglesia como su esposa y la va a llevar, manifieste ese amor llevándonos hacia la madurez. El verdadero amor hacia un hijo se expresa cuando el padre lleva a ese hijo a la madurez. Lo contrario, un padre aborrece a un hijo cuando ese padre no ayuda a ese hijo a madurar. Un padre que aborrece a su hijo lo dejará con las cosas de niños. Nunca le dará la responsabilidad. Nunca lo llevará a madurar. Cuidado, padres, con la sobreprotección, porque mata a nuestros hijos. Sí, es cierto, el padre ha sido llamado a velar, pero el padre ha sido llamado también a llevar a la madurez al hijo. ¿Y cómo es cuando hay un padre que es la imagen viva de Cristo? Un padre, imagen viva de Cristo, está predicando a Cristo con su vida. Ese padre está llevando a sus hijos a la madurez. Hermanos amados, Dios anhela que su iglesia sea madura, porque solo a los maduros se los trata como herederos. Solo a los maduros se los trata como herederos. Una y otra vez las cartas apostólicas nos hacen ver
que el niño, mientras es niño, aunque sea heredero, no se le puede confiar la herencia. No tiene el carácter, no tiene la estructura para poder administrar la herencia. Hermanos amados, hay muchos niños espirituales a quienes Dios ha hecho ya herederos en Cristo, pero Dios no les da más porque no pueden administrar, porque no hay el carácter de madurez espiritual. Esta era la meta de Pablo, proclamar a Cristo para llevar a todo hombre a la madurez espiritual. Verso 28 dice: a Él, Cristo. ¿A quién? A Cristo nosotros proclamamos. Hermanos, la iglesia no necesita otra proclamación. La iglesia no necesita otro mensaje. La iglesia necesita un mensaje bien claro, bien fuerte, sin vergüenza, sin restricciones. El mensaje, la proclamación de Cristo y este crucificado. A Él nosotros proclamamos, a Cristo, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ponga la atención a esta palabra perfecto. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Yo quiero explicarle esta palabra perfecto, porque nuestra mente tiene una idea incorrecta, o mejor dicho, una idea no bíblica de perfecto. La palabra perfecto es la palabra teleios, que significa completo, significa alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto. Perfección para Dios, perfección en términos bíblicos es completo, pleno. Yo sé que cuando nosotros hablamos de perfecto, ¿qué pensamos? No comete errores. No, esa no es la definición bíblica de perfecto. Perfecto en los términos bíblicos significa alcanzar madurez, ser completo, ser maduro. La perfección que Dios quiere que alcancemos no es directamente ser intachable o no cometer errores. Escúcheme, no es ser directamente intachables. ¿Por qué razón? Quiero explicar esto de aquí. Recordemos que solo uno pudo vivir la vida de perfección. Solo uno pudo vivir la vida sin pecado, sin tacha y sin error, y ese es Cristo. Él nos dio su justicia perfecta, y por causa de esa justicia nosotros fuimos declarados justos. El evangelio es la proclamación: Cristo, justicia de Dios, y porque Él, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, ahora nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Es en Cristo que somos declarados justos, mis hermanos. La justificación perfecta no viene por esfuerzo. Romanos 5:1, habiendo sido justificados, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos amados, es por la justicia de Cristo que nosotros hemos sido declarados justos. Tenemos este camino amplio y vivo, dice el escritor a los Hebreos, amplio y vivo a su presencia. Ahora podemos estar en su presencia y gozar de esta gracia por causa de Cristo. Es por ese don de justicia que tú y yo hemos sido declarados justos. Por el don de justicia tenemos ahora el Espíritu Santo habitando en nosotros. Es por el don de justicia. Por su espíritu, ahora, como su espíritu es uno con nuestro espíritu ahora es sin mancha. Nuestro espíritu es sin tacha. Nuestro espíritu es perfecto en cuanto a la ausencia de pecado. Nuestro espíritu no tiene pecado. El espíritu del creyente es uno con el espíritu de Dios, y en nuestro espíritu no hay pecado. Es perfecto por causa del Espíritu de Cristo. Eso es lo que hizo el don de justicia. Ahora, cuando obedecemos a la revelación de Cristo en nuestro espíritu, resulta que nuestra alma imperfecta se va renovando conforme a la justicia y a la santidad del Espíritu de Dios.
Mi alma imperfecta, mi alma, ella sí tiene pecado. Mi espíritu no tiene pecado, pero mi alma es imperfecta, pero todos los días es llamada a contemplar la perfección del espíritu, y entonces el alma es transformada y renovada conforme a la justicia y la santidad. Es un alma que está siendo transformada. ¿Cómo somos transformados, pastor? En el alma donde están las heridas, en el alma donde están las adicciones, en el alma donde están muchas luchas que tiene el creyente. En el alma somos transformados por contemplar a Cristo. Sin embargo, la perfección de la que yo le he venido a hablar hoy no tiene que ver la perfección en cuanto a ausencia de pecado. La perfección que las Escrituras nos exhortan a procurar y que tiene que ver mucho con nuestra rendición es la madurez como hijos. Quiero que usted tenga en su mente, en su corazón esto: maduro para Dios es perfecto. Madurez es perfección. Perfecto. Dios está buscando un corazón perfecto para mostrar su poder a favor de ese corazón. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Estoy buscando quién en su corazón es maduro, porque yo al maduro le muestro todo mi poder. Es lo que Dios está diciéndonos. El nivel de madurez espiritual de una persona determina su nivel de perfección. Ahora, ¿cómo caminamos hacia esa perfección? La madurez que Dios anhela para su iglesia es la plenitud de Cristo, la llenura de Cristo. Efesios capítulo 5, verso 12, por favor, dirijámonos allá. ¿Qué es madurez? Anótelo, por favor. Cuán suficientes y completos estamos en Dios. Repito, ¿qué es madurez? Madurez es cuán suficientes, cuán completo estoy en Dios. Dios ha provisto de ministros a su iglesia, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Diga conmigo, pleno, completo, lleno, un conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí tenemos claramente manifestado el propósito de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la obra del ministerio? El ministerio no son las tareas que hacemos aquí en el edificio. No, ese no es el ministerio. La obra del ministerio es la edificación del cuerpo, que consiste en unidad de la fe y un conocimiento completo del Hijo de Dios. ¿Cuál es el ministerio? ¿En qué ministerio está usted? ¿En qué ministerio estoy yo? No estamos en el ministerio de la alabanza, no estamos en el ministerio de la predicación, no estamos en el ministerio de la enseñanza, hermanos. Esos no son ministerios. No, yo estoy en los equipos tecnológicos. No, mi hermano, esos no son los ministerios. El ministerio de la iglesia es llevarnos unos a otros a la unidad de la fe, llevarnos unos a otros a estar completos en Cristo, llevarnos unos a otros a desarrollar suficiencia en Cristo. El ministerio es que tú lleves a tus hijos a estar completos en Cristo. Caso contrario, estás perdiendo el tiempo. Si tú no entiendes que tu tarea, tu ministerio, tu servicio es llevar a otros a la plenitud de Cristo, estamos perdiendo el punto. La razón por la que estamos aquí en la tierra como su iglesia es para que unos a otros nos llevemos a la suficiencia de Cristo, a que Cristo sea suficiente, a que Cristo sea nuestro todo, nuestra plenitud. Ese es el ministerio. Dice la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, completo del Hijo de Dios. No es evangelismo, no es ministerio, hermano. Visitar los hospitales no es el ministerio.
Todas esas son expresiones del ministerio principal. El ministerio es formar a Cristo en otros, formar a Cristo en ti para que Cristo sea tu todo, formar a Cristo en ti para que Cristo sea tu suficiencia. Si hay una razón por la que me tengo que parar aquí, cada vez tengo que tener presente es formar a Cristo en los corazones. Que Cristo sea nuestra suficiencia, que Cristo sea nuestra plenitud, que lo que para Cristo es vida, para ti sea la vida. No estamos aquí para calentar los oídos. No estamos aquí para hacer sentir y levantar la autoestima de las personas. No, lo contrario, la cruz mata nuestra autoestima. Porque la cruz quita todo valor de nuestra carne y lo pone todo el valor en Cristo. Mis hermanos, el púlpito no es un lugar para predicar motivación a las personas para que salgan de aquí motivadas en su autoestima. Si hay una motivación, es la motivación de ver a Cristo y Cristo siendo la evidencia en nuestras vidas, Cristo siendo completo. ¿Quién es el maduro? Maduro es aquel que se ve en Cristo completo. Si yo todavía tengo cosas que me completan, yo soy inmaduro. Madurez, Cristo, mi plenitud, mi suficiencia. Por eso no tiene nada que ver con años. Es más, he visto muchas veces personas con años y personas que las comparo con personas que tienen poco tiempo. Estas personas con poco tiempo llegan a madurar antes que aquel que tenía años. Y viceversa también. El punto que quiero dejar claro, hermanos, no tiene que ver con años, tiene que ver cuánto Cristo es suficiente para nosotros. Cuánto Cristo es suficiente para tu hogar. Cuánto Cristo es suficiente para el matrimonio. Eso define, esa es la medida, el patrón de madurez. Hermanos amados, podemos tener muchísimos cultos, años aquí congregándonos. Pero si Cristo no es nuestro todo, hermanos, no hemos madurado. No hemos crecido, seguimos siendo niños, bebés. La pregunta de reflexión, iglesia: ¿cuánto Cristo me satisface? ¿Cuánto Cristo? ¿Es Cristo toda mi suficiencia? Hermanos, esta es la meta de Dios para su pueblo. Este es el hombre maduro, el varón perfecto, aquel hombre en el cual Cristo es todo. Ante la adversidad, ¿Cristo es tu todo? Ante la dificultad, ¿es Cristo tu todo? ¿Es Cristo la satisfacción? Ante el pronóstico de los tiempos, ¿te llenas de temor o aún a pesar de lo que pueda venir, en Cristo te ves completo y satisfecho? Recuerda, no es Cristo más algo, es Cristo como lo único. La perfección que Dios está formando en nosotros como pueblo suyo es que nuestra felicidad sea solo Él. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Dios? Porque nos ama, quitando todas nuestras felicidades temporales. Todo aquello en lo que tú pones felicidad. Para ti felicidad es tu trabajo, tu realización es tu trabajo. ¿Sabes lo que Dios va a hacer? Si tú eres de Cristo, si tú eres un hijo verdadero, Dios te va a quitar esa confianza en el trabajo. Anote esta definición de frustración en el creyente. ¿Para qué son las frustraciones en el creyente? Las frustraciones en el creyente es Dios mismo eliminando nuestras confianzas vanas. ¿Por qué Dios permite que un creyente se frustre? Para quitar toda confianza temporal. La verdadera circuncisión es cuando Dios quita toda confianza nuestra en lo temporal. ¿Dinero es tu confianza? ¿Tú te sientes seguro porque tienes un trabajo asegurado con nombramiento? Guárdate, cuídate por favor, porque Dios va a encargarse, si tú eres un hijo verdadero, quitar esa confianza de tu corazón. Tu seguridad, tu felicidad es un hijo, cuidado, porque al padre de la fe, al cual Dios ama, Abraham, Dios le tiene que quitar Isaac para asegurarse que solo Dios sea satisfacción en el corazón de ese padre. Hermanos, ¿por qué muchas veces Dios golpea a los padres con los hijos? ¿Sabes por qué? Para quitar confianzas vanas en tu corazón. Hermanos, yo sé que esto es fuerte, pero ¿sabe qué? Es porque Dios nos ama. Porque Dios nos quiere un pueblo
maduró. La iglesia madura no es la que tiene el edificio más grande. La iglesia madura es cuánto Cristo es la suficiencia, cuánto de Cristo nos basta. La iglesia madura no es la que tiene el mejor grupo de música. No. La iglesia madura es aquella que se encuentra satisfecha en Cristo y solo en Él. Esa es la iglesia madura. No son los 10,000 que puedan llenar un auditorio. Dime, ¿para cuántos Cristo es su todo? Hermanos, la iglesia madura es una iglesia que ha rechazado las falsas medidas de llenura. Vino COVID y el COVID reveló dónde estaba parada la iglesia. Pastores asustados, amedrentados y cristianos corriendo en el mismo desenfreno del temor y del miedo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo no lo era todo. Hermanos amados, una iglesia que rechaza las falsas medidas de llenura. ¿Qué es felicidad según el mundo? Logros, metas, el tamaño de la cuenta en el banco. Eso es felicidad. Propiedades. No. Todas esas cosas son buenas, pero si están en mi corazón, son el pecado. Y la inmadurez es seriamente reprendida por Dios. La inmadurez, escúcheme hermano, la inmadurez intencional es pecado. ¿Llevas años y no hay la evidencia de Cristo como tu suficiencia? ¿Qué es madurar? Repito, según Efesios 4, llevarnos unos a otros a la madurez. Llevarnos unos a otros a que Cristo sea nuestro todo. ¿A cuántas personas en tu vida de creyente has llevado a que Cristo sea su suficiencia? No me hables de años, háblame si tu meta es la suficiencia de Cristo. Ese es el evangelio, hermanos. Esa es la madurez. El creyente maduro es aquel que ha hecho a Cristo toda su dependencia, toda su satisfacción. Hermanos, hemos cantado, hemos declarado tan grande amor, gratitud. Señor, las palabras no alcanzan, las canciones tienen final, tú eres eterno. Por tanta gracia, tanto amor, Él nos amó, somos su iglesia. Y si nos amó, hermanos amados, significa que no hay obstáculo que nos impida. Él nos recibe, Él nos ha dado todo en Cristo. Si no nos escatimó a Cristo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Quiere decir que en Cristo está todo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la respuesta? El niño que crece en casa con todas las comodidades, todas las seguridades, pero ese padre no se esfuerza por llevar a ese niño a la madurez, está creando un parásito. Mis hermanos, si Dios no crea parásitos, Dios no cría parásitos. Se nos dio la suficiencia de Cristo. Ahora Dios está esperando cómo yo voy a responder ante tan grande llenura que hemos recibido. Hermanos amados, esto es muy serio y es muy relevante para este tiempo, mis hermanos. El creyente maduro es aquel que ha hecho a Cristo, repito, toda su dependencia, satisfacción, felicidad. El alma madura se esfuerza todos los días por estar completa en Cristo. Sí, tenemos que esforzarnos, sí. ¿Para qué? Para verme completo en Cristo. ¿Para qué nos esforzamos? Para que Cristo sea nuestro todo. Viene alguien, habla mal de ti. Alguien te calumnia. Hermano, ¿qué es lo que Dios está queriendo? Que en eso Cristo sea tu todo. Y tú puedas responder en Cristo. Alguien viene y no te saluda, esperabas que te salude. ¿Cómo respondes? En esto, Padre, tú eres mi todo. Ahora, Señor, Cristo, responde tú, porque si fuera por mí, yo le pego. Es hacernos a un lado para que Cristo sea manifestado en nosotros. Repito algo que decía hace unas semanas atrás: nosotros no estamos buscando ser como Cristo. Hay esta frase: cuando estés en un problema, piensa qué hubiera hecho Cristo para que tú actúes como Cristo.
No, corrijamos eso. Sí, hay cierta buena idea en ese dicho, pero mis hermanos, la vida del cristiano es negarse todos los días, hacernos a un lado para que Cristo sea viviendo en nosotros. No yo, sino Cristo. Hermanos, el alma madura es un alma sincera. El alma madura es sincera en reconocer sus propios errores primeros. ¿Qué es el maduro? El maduro no es el que está sin errores. El maduro es aquel que primerito reconoce sus errores. La madurez nos lleva a ser humildes y a reconocer. El maduro entiende que el sol no se debe poner sobre nuestro enojo. Es decir, no debemos dejar pasar el tiempo. El maduro es tan sensible a los impulsos de Dios que enseguida reconoce, enseguida se humilla. Madurez te lleva a manifestar la humildad de Cristo. Hermanos, no necesitamos estar ahí repitiendo, pero reconoce. No, pero es que pero reconoce, te equivocaste. No, yo creo que estoy bien. El inmaduro siempre se está justificando. A un niño hazle entender que ha hecho las cosas por la causa incorrecta. Me encantó esta ilustración que estamos viendo en el seminario básico todos los martes. Y el pastor William usaba esta ilustración. Los papás le dicen al niño, no salgas a jugar a la calle porque en la calle hay peligros. Hay carros que están pasando. El niño se obstina, se pone necio y él sale a la calle a jugar. Y en la calle un carro pasa y lo arrolla, le fractura una pierna. El niño, no el maduro, el niño viene y le dice al papá, papá, perdóname, nunca más me voy a fracturar la pierna. En términos espirituales, un creyente que no reconoce la causa real del problema es un inmaduro. Y no reconoce, solo reconoce efectos, pero no va a la causa. La causa no es que se fracturó, la causa es la desobediencia. Pastor, pido perdón porque forniqué. No, el pecado no es la fornicación, ese es un efecto del pecado. El pecado es, me amparé en mi razón, creí en mi carne. Ese es el pecado. El niño fue arrollado, ¿por qué? Porque desobedeció. Hermanos amados, pero el maduro, a diferencia del niño, es rápido para entender la causa. ¿Cuánta vida trae un creyente maduro a su familia, a su hogar, a su matrimonio? A cualquier ámbito de la vida, el maduro es una bendición, es un alivio. Es pronto a reconocer sus errores. Hermanos, el creyente maduro es el que edifica el cuerpo. El creyente maduro está buscando formar a Cristo en otros. El creyente maduro genera unidad con el cuerpo. El inmaduro es causa de división. Pero el maduro está buscando como uno al cuerpo. En las Escrituras vemos el testimonio de perfección que Dios dio de hombres como Noé. De Noé se dijo varón perfecto. Job, varón perfecto. David, un hombre conforme a mi corazón. El rey Asa, un hombre perfecto. Ahora, si vamos con nuestra definición de perfectos, que es no cometer errores, todos ellos, Noé se emborrachó al final de sus días, pero Dios lo llama perfecto. David, sabemos bien, y Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. El rey Asa, ¿qué significa? ¿Que Dios justifica el pecado? No estamos diciendo que Dios de alguna manera no le importa que vivamos en pecado. No, cuidado con eso. Pensar de esa manera es inmadurez. Dios está buscando un pueblo apartado, santo, puro y sin mancha. Pero madurez es entender que perfección para Dios
no es infalibilidad. Madurez es un corazón donde Dios es el todo. ¿Quién es Job? ¿Quién es David? ¿Quién es Noé? Corazones donde Dios es todo. Por eso Dios dijo hombres perfectos. De todos ellos Dios declaró que eran hombres perfectos, hombres maduros, que hicieron a Dios su única suficiencia. Dios no dijo que eran perfectos en el sentido de que no cometieron errores, porque sabemos que todos ellos cometieron faltas. Sin embargo, eran corazones rendidos completamente a Dios como único bien y felicidad. Dios es nuestro único bien. Eso nos hace maduros. Sigamos leyendo, por favor, Efesios 5, verso 14. Para que ya no seamos niños. ¿Qué es lo que Dios no quiere de nosotros? Léalo, por favor, si tenemos los versos. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Cuál es el punto de la madurez? Dios no quiere que seamos sacudidos. Un cristiano inmaduro es un cristiano sacudido. Es un cristiano inestable, es un creyente inestable, sacudido por cualquier enseñanza, cualquier teoría. Y ahí usted los ve escuchando cualquier cosa. Hermanos, el propósito es llevarnos al punto donde hablemos la verdad en amor, donde nos edificamos, donde buscamos el crecimiento. Vamos a ver varios aspectos prácticos para caminar hacia la madurez. ¿Cómo crecemos hacia la madurez? Primer aspecto práctico: rendición continua y una mente renovada. Repito, la rendición continua y una mente renovada. Maduramos al rendirnos como adoración a Dios. Si Cristo no tiene la primacía en nosotros, nunca maduraremos. Su iglesia es su esposa. Existimos para Él, para conocerle, para amarle, para postrarnos ante Él. La rendición es una renuncia. ¿Qué es rendirse? Renunciar a los valores temporales para dar el valor solo a Cristo. Renunciamos a lo que considera el mundo felicidad. Yo renuncio a esa felicidad. Mi felicidad es Dios. Y Dios cuida de su pueblo. Dios guarda a su pueblo y lo lleva hacia la verdadera prosperidad. ¿Es Dios enemigo de nuestra prosperidad? Sí, si esa prosperidad no es en Cristo. Cristo es la prosperidad del creyente. Su descendencia, dice, habitará en prosperidad, Salmo 25. Su descendencia habitará en prosperidad. El hombre que Dios es su todo, en el que Dios lo es todo. Vamos a Romanos capítulo 2 y veamos cómo esta rendición nos lleva a una transformación del alma cuando renovamos nuestra mente con la hermosura de Cristo. Un corazón rendido se prepara para verificar lo completo, lo perfecto. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Qué nos está diciendo? Rendición continua, rendición. ¿Qué es el lunes? Una rendición a Dios. ¿Qué es el martes? Es una rendición a Dios, a Cristo como único valor. Presenten sus cuerpos a Dios como sacrificio vivo. Verso 2: y no os adaptéis a este mundo. ¿Cuál es el problema de una iglesia inmadura? Una iglesia inmadura es una iglesia adaptada al mundo. Ahí está. No os adaptéis al mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Qué tiene que suceder? La rendición me lleva a una renovación de la mente.
rendirnos a Cristo. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se busca, la voluntad de Dios se verifica. La voluntad de Dios no es una búsqueda de vamos a buscar la voluntad de Dios. No, mis hermanos, cuando tú te rindes a Dios continuamente, cuando tú renuevas tu mente con el valor que es Cristo, automáticamente la voluntad de Dios se comprueba en tu vida. Tú empiezas a vivir la voluntad de Dios sin buscarla. Pastor, llevo años preguntándome la voluntad de Dios para mi vida. Y vas a seguir muchísimos años más buscándola. La voluntad de Dios no se busca. La voluntad de Dios es la expresión de una rendición continua a Dios y una renovación de la mente con el valor que es Cristo Jesús. Hermanos, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es lo perfecto. Miren lo que dice: lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es la palabra teleios. La palabra teleios, la palabra completo. Rendirnos a Dios nos vuelve canales de su voluntad. Rendición es renovar nuestra mente con el valor de Cristo como única riqueza. Y entonces mis pensamientos son perfectos. Tendré pensamientos maduros. Los pensamientos maduros son efecto, resultado. Una mente madura es el resultado de una persona rendida al valor de Cristo, renovada en su mente al valor de Cristo. Madurez es el poder de Dios para entender la sabiduría de Dios en la persona de Cristo. ¿Qué es madurez? El maduro sabe que la sabiduría es una persona y esa persona es Cristo. Y entonces yo me rindo a entenderla, a conocerla, a descubrirla. La sabiduría de Dios, escúcheme, no es para los niños, es para los que han alcanzado madurez. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría ¿entre quiénes? ¿Está leyéndolo? Por favor, conéctese. Entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría de Dios es una expresión entre los que han alcanzado madurez, teleios. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo. No le llame sabiduría a un descubrimiento científico. Sí, eso es una expresión, pero sabiduría no es la de este mundo, porque de lo contrario dice, no es de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Cuál es esa sabiduría? Cristo. ¿Cuál es esa sabiduría en nosotros? Es el valor, la hermosura, la belleza de Cristo Jesús. Esa es la sabiduría. No estamos buscando la sabiduría, tenemos la sabiduría. Ahora lo que estamos haciendo es descubrirla. Hermanos amados, y eso nos distingue del inmaduro. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Hermano, está bien que el nuevo creyente, su definición, por ejemplo, de pecado sea simplemente mentir, robar, fornicar, adulterar. En el maduro, hermanos amados, su manera de pensar es diferente. Pecado es cada vez que Cristo no es mi todo. Pecado es cada vez que yo encuentro felicidad aparte de Cristo. Gloria a Dios por los favores y las bondades de Dios a diario. Pero déjame decirte, la felicidad y la bendición es Cristo. Es una persona. Es Cristo. Dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sean niños en la malicia. Sí, en eso tenemos que ser niños. ¿Qué significa ser niños en la malicia? No estamos buscando conocer el mal,
Por favor, venga a la clase de seminario básico. Estamos aprendiendo el grave peligro de conocer el mal. Dios no nos llamó a nosotros a descubrir el mal y a buscarlo y a entenderlo. Vamos a entender las diferentes religiones del mundo. No, mi hermano. Dios no nos llamó a entender las religiones del mundo. Dios nos llamó a conocer la verdad, que es Cristo. Y cuando tú eres diestro en conocer la verdad, tú vas a poder distinguir la verdad del error. Sean niños en cuanto a la malicia. Hermanos, no debemos preocuparnos por conocer el mal. Yo voy a exponer a mis hijos, yo los voy a llevar a mis hijos al colegio para que ellos aprendan a conocer todas las opciones y sepan escoger. Ten cuidado con eso, porque el mal insensibiliza a tus hijos. Cuando tu hijo aprende a conocer todas las opciones buenas y malas, él se vuelve insensible a Dios. Dios le dijo a Adán y Eva: coman del bien, coman de Cristo la vida, no del árbol de conocer el bien y el mal. Dios no nos puso a nosotros a una búsqueda de conocer lo bueno y lo malo. Conocer lo bueno y lo malo es el pecado. Es muy diferente. Porque Dios quiere que seamos diestros en la manera de pensar. No sean niños, continúa diciendo, pero en la manera de pensar, sed maduros, teleios. La mente del mundo asocia la madurez con exponernos a lo malo para conocerlo. Dios no quiere que seamos maduros en la malicia. Dios quiere que en la malicia seamos niños. Pero en la manera de pensar, Dios anhela que seamos una expresión de madurez. ¿Y cómo maduramos? Madurez parte de una mente rendida a Cristo. Una mente rendida es una mente que depende cada vez menos de los pensamientos, criterios y rudimentos del mundo. Mira, no me interesa lo que el mundo piensa. Me interesa la mente de Cristo. Eso me interesa. No nos debe interesar la malicia, debe interesarnos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Y entonces somos maduros. Entonces maduramos. Menos dependencia del mundo, mayor medida de madurez. Si tú cada vez dependes menos del mundo, estás creciendo en madurez. Entre más Cristo sea mi alegría, mayor medida de madurez. ¿Quién es el maduro? Aquel donde Cristo es mayor medida de alegría, de gozo. Madurez es la formación de Cristo en mi interior hasta que Él sea toda mi suficiencia y mi plenitud interior. Cuando Cristo sustituye al mundo, es madurez. Madurez no es el producto de esfuerzo personal, es la obra del Espíritu Santo formando en Cristo, a Cristo en nosotros. Cada vez que me niego al mundo, cada vez que lo hago, Cristo está siendo formado en nosotros. Cada vez que nos negamos a sentimientos incorrectos, cada vez que nos negamos a responder con los valores del mundo, más Cristo está siendo formado en nosotros. Iglesia amada, un cristiano maduro se mide por su respuesta a las pruebas. Siguiente aspecto, vital, crucial para madurar: la respuesta de gozo en Cristo ante las pruebas. Pastor, quiero madurar. Bueno, aquí te voy a dar un aspecto práctico. ¿Sabes cómo maduras? Cuando la respuesta tuya en las pruebas es una respuesta de gozo. Un cristiano maduro se mide por su respuesta a las pruebas. Hermanos, nosotros podemos estar aquí cantando todo lindo, hermoso, pero cuando viene la dificultad, ¿cuál es tu respuesta? Eso determina si estás creciendo o eres un niño espiritual. De hecho, las pruebas son el entrenamiento para alcanzar la verdadera madurez. ¿De qué manera? Respondiendo con gozo en las pruebas. El cristiano, a diferencia del mundo, celebra la prueba. El mundo no quiere pruebas. El mundo no quiere dificultad, pero el creyente es llamado a celebrar la prueba. No lo digo yo, lo dice su palabra, Santiago capítulo 1. Vamos a verlo. Perseverar con gozo hace el espacio para Dios.
Cuando perseveramos con gozo en medio de la prueba, hacemos un espacio para que Dios ocurra. Hermanos, si vienen las pruebas, hagamos fiesta. Si viene la dificultad, yo sé que usted llama a sus hermanos a celebrar los eventos positivos, pero llámelos también cuando se trate de las pruebas. ¿Por qué razón? Porque la prueba es una oportunidad para madurar. ¿Cómo? Respondiendo con gozo. Dice, tened por sumo gozo, Santiago 1, versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas, hermanos, gozo, pero no cualquier gozo, sumo gozo, el gozo más grande que el gozo que siente la hinchada por su equipo cuando gana, más grande que el gozo que siente usted cuando es promovido en su trabajo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gócense en las pruebas, pero no con cualquier gozo, con el sumo gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el hermano se queja, pastor, yo no tengo paciencia. Gócese en la prueba. Y la prueba produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto, teleios, la palabra maduro. Que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos, teleios, maduros, completos, sin que os falte nada. Ahí está, mis hermanos, cómo maduramos. Cuando tenga una prueba, haga una fiesta. Gracias, Padre, porque esta prueba, tú estás haciendo algo que yo no entiendo. Estás quitando confianzas de mi corazón para que quede solo Cristo. Gracias, Señor. Estás haciendo un canal para que yo persevere con gozo, y esa paciencia, Señor, va a tener un resultado. Dios glorificándose, Dios allí mostrándose, Dios purificándonos de confianzas vanas, Dios purificándonos de afectos, hermanos, que compiten contra Dios. Por lo tanto, cada vez que venga una dificultad, debo aprender a ver que Dios quiere formar algo en mí. No llores en la prueba. Está bien, el impacto de la situación, de la noticia, te conmovió. Ok, está bien, pero enseguida recapacita. No, Señor, esto es porque algo quieres hacer en mí. Esta prueba es porque tú quieres hacer algo en mí. Y significa que Dios va a tener su espacio para glorificarse. Yo me gozo. Yo me alegro en esta prueba. Señor, gracias. Gracias, Señor. Algo estás haciendo. Si yo sé responder, seré perfeccionado. Iré a la madurez, Señor. No seré el mismo después de esta prueba. Si yo sé responder con gozo, no voy a ser igual. Señor, gracias. Cada prueba es una oportunidad para tomar nuestra cruz. La cruz es medida de madurez. Una medida de cuánto nos negamos a andar conforme a este sistema, este mundo, a responder según temporalidad, y más bien cuán bien andamos conforme a lo terminado, conforme a lo que ya tenemos en Cristo. Nosotros no llegamos a las pruebas vacíos. Cristo en ustedes, esperanza de gloria. No hay situación y no hay prueba que nos encuentre desarmados, porque Cristo es una gloriosa esperanza. Hermanos, madurez es discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hebreos 5:13, veamos otro aspecto práctico de la madurez. Un niño espiritual es el que no sabe escoger a Dios. No puede discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Al niño hay que decirle, esto es bueno, esto es malo. A ver, no, pero mamá, ¿por qué no? Porque no está bien. Porque esto te va a producir lo de acá, esto te va a dañar, te va a destruir. Pero ¿quién es el maduro? El maduro sabe distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Hoy día en la clase de fundamentos me hicieron una excelente pregunta. Pastor, ¿cómo yo sé si un sentir que tengo es de Dios o no es de Dios? En otro momento personas han venido, tuve este sueño.
y no sé si es de Dios o no es de Dios. Bueno, vamos a verlo en Hebreos 5:13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. ¿Por qué? El que toma leche, ¿quién es? Es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, para los teleios, para los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica, póngale, esa es la palabra clave, la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cómo nos entrenamos para saber si algo es de Dios o no es de Dios? Cuando yo soy adiestrado en la palabra de justicia. En la medida en que yo más soy expuesto a la verdad, entonces la verdad me capacita para que cuando venga el error, yo la pueda distinguir. Yo pueda distinguir el error. Yo pueda distinguir, este pensamiento no es de Dios. Este sueño no es de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cuando yo soy adiestrado, cuando yo expongo mi vida todos los días a la palabra de justicia, a Cristo, a la verdad. Hermanos, si usted se acuesta viendo películas de terror, le aseguro usted no va a tener ningún discernimiento, absolutamente, para entender si lo que sueña es de Dios o no es de Dios. Si usted su mente la llena de redes sociales antes de acostarse, mi hermano, usted no va a estar adiestrado para distinguir lo que viene, si lo que viene es Dios o lo que no viene, o lo que viene no es de Dios. Porque somos adiestrados por la palabra de justicia. El momento de acostarnos es el momento propicio para poner la palabra en nuestro corazón, y mientras descansamos, la palabra trabaja por nosotros. Mientras descansamos, la palabra está haciendo un efecto y se cumple Salmo 16. Aún en las noches mi conciencia me enseña. La noche no es para distraerla en cualquier pensamiento, la noche es para concentrarla en Cristo. Y entonces, al poner nuestra mente en Cristo, por la práctica somos adiestrados para distinguir: eso no es de Dios, eso sí es de Dios. Ahora yo quiero ir más profundo con ustedes aquí, mis hermanos. El maduro espiritual es el que puede escoger a Dios. No es solamente saber, madurez es escoger a Dios. Maduramos cuando aprendemos a discernir si lo que tengo es de Dios o no es de Dios. Esto es saber discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es el bien? Anota esta definición del bien. El bien es todo lo bueno de Cristo que me basta. ¿Qué es el bien? Todo aquello de Cristo que me basta. Todo lo bueno de Cristo que me satisface. Eso es el bien. Dios nos llama a escoger el bien. Ahora, ¿qué es el mal? El mal es todo lo bueno de mí que me basta. Malo es todo lo que yo llamo bueno y que me basta aparte de Dios. ¿Qué es malo? Malo es todo lo bueno de mí que no es de Cristo, y en lo cual yo encuentro satisfacción y felicidad. El enemigo más grande de la madurez es un corazón engañoso. Un corazón que no puede escoger. Un corazón, escúcheme, que no puede darse cuenta de su condición. Y hay que estar diciéndole: pero ¿no entiendes? ¿No recapacitas? ¿No estás dándote cuenta que cometiste un error? No, yo estoy claro, yo estoy seguro de lo que pienso. Un corazón engañoso. ¿Qué dice Jeremías del corazón engañoso? Es perverso. Un corazón engañoso es un corazón cauterizado, endurecido, una mente reprobada. Hermanos, un corazón engañoso no quiere echar de su vida los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es un corazón engañoso? Abraza los deseos de la carne, los deseos de los ojos
No, la fornicación, no hay problema. Oh, el adulterio, no hay problema. El cigarrillo, no hay problema. Entonces queremos justificar las cosas para sentirnos bien con nosotros mismos. No, mis hermanos. No. El maduro sabe discernir. El maduro no acomoda la palabra. El maduro se acomoda él a la palabra. La palabra nos confronta, es dura, sí, Señor. Me someto a tu palabra y me rindo a ella. Hermanos, pero el corazón engañoso trata de justificar lo que no viene del Padre. Empieza a justificar rebelión, justifica tristeza, justifica tinieblas. Pero el corazón maduro sabe reconocer en su propio corazón en qué cosas de sí mismo él está confiado. Maduramos al darnos cuenta qué cosas llamamos buenas, pero que no son la suficiencia de Cristo. Oh Padre, me estoy dando cuenta que yo tengo una confianza que no es Cristo, que es madurez. Estoy madurando. Oh Padre, esta semana me he dado cuenta de ese aspecto que yo siempre he estado justificando, pero que no es la suficiencia de Cristo. Me rindo, Padre. ¿Qué es eso? Madurar. Maduramos cuando estamos conscientes de nuestras debilidades y dependemos más de la suficiencia de Cristo. Hermanos, madurez es la circuncisión del corazón. Vamos a Deuteronomio 36 y veamos este pasaje. ¿Cuál es el corazón de Dios? La cruz elimina nuestra confianza en nosotros mismos. La verdadera circuncisión no es la de la carne, no es la del cuerpo. La verdadera circuncisión es la del corazón, y hacia esa circuncisión siempre apuntó Dios. La cruz es la que elimina nuestra confianza en nosotros mismos para que pongamos toda esperanza en el poder de Dios. Mire lo que promete el nuevo pacto, Deuteronomio 36. Además, Jehová tu Dios circuncidará, ¿qué cosa? Tu corazón. Vamos a entender esto de circuncidar. ¿Qué es? Circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Incluye a nuestros hijos. Incluye la simiente de Cristo, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma, a fin de que vivas. Un corazón circuncidado manifiesta la vida, a fin de que vivas. ¿Qué es la circuncisión del corazón? Es el poder que Dios nos ha dado por medio de su salvación para que quitemos toda esperanza de lo que nuestra carne busca jactarse y pongamos toda confianza solo en Dios. La circuncisión espiritual quitó nuestro viejo corazón, el viejo hombre, la vieja naturaleza, que es lo mismo, la cogió y la clavó en la cruz. ¿Qué es eso? Es la circuncisión del espíritu. Ahora, por el poder de ese hecho, yo tomo ese poder para ahora mi alma circuncidarla de confianzas vanas, eliminar del alma toda confianza que no es Cristo, para que pongamos toda confianza solo en Dios. Filipenses 3:3 dice el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. La circuncisión somos nosotros. ¿Quiénes? Que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Es una jactancia solo en Cristo. El día de ayer estábamos en el discipulado con los jóvenes. Y qué hermoso, estamos en el Salmo 22. Estamos injertando el Salmo 22. Y los dos primeros versículos del Salmo 22 son versículos que producen una tensión fuerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? De día clamo y no tengo respuesta. De noche no hay para mí reposo. Pero hasta ahí el versículo 2. Y el versículo 3. Pero tú eres santo, que habitas, que tu trono lo tienes entre las alabanzas de Israel.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Obviamente este salmo es un salmo de Cristo, es un cumplimiento profético de lo que Cristo iba a padecer. Ahora, David padeció esto también. Obviamente no a la magnitud de Cristo, porque Cristo cargó el abandono del Padre, el pecado lo llevó en sí mismo. Pero ¿qué es lo que está pasando con David en ese momento? Abandono, falta de respuesta, el silencio de Dios aparente, no hay reposo para él. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está eliminando del corazón confianzas vanas. ¿Por qué te quedaste sin papá? ¿Por qué se fue tu papá? ¿Sabes por qué? Porque Dios quería darte una perspectiva más grande de la paternidad divina, de cuán hermoso es tu Padre Celestial y que Él es mejor que 1000 padres. Dios va a eliminar, Dios va a circuncidar nuestro corazón. Dios va a quitarnos confianzas vanas. ¿Por qué se me quitó eso? Es Dios dándote una perspectiva más grande. Es Dios arrancando, circuncidando del corazón confianzas temporales. ¿Por qué? Yo he probado de todo y el matrimonio no funciona. Le digo, no cambia, le digo, no cambia. Es Dios quitando, circuncidando, eliminando tu confianza en el hombre. ¿Para qué? Para que solo quede la verdadera circuncisión. Adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos. ¿En qué nos gozamos? ¿En qué nos jactamos? En Cristo Jesús. No nos jactamos en que podemos. Gracias, Padre, por llevarnos al punto de impotencia. Gracias, Padre, por traernos a nuestra limitación donde ya nos vemos caso perdido. ¿Por qué? Porque tú quieres eliminar, circuncidar del corazón todo aquello que es carne, no poniendo la confianza en la carne, dice Pablo. Por lo tanto, el crecimiento en perfección es despojarnos de confianza en logros, en personas, recursos propios, capacidades naturales, quitar nuestra mirada de aquello temporal que nos frustra. La esposa frustrada por el esposo que no cambia. Es Dios quitando tu confianza del hombre, quitando nuestra confianza de lo que nos define, de lo que nos cansa, para que quede solamente confianza en el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos quiere maduros. Hermanos, la madurez del creyente es estar suficiente y completo en Dios. Ya somos una nueva creación en Cristo, pero ahora mi mente debe ser vaciada de confianzas propias. Dios permitirá abandono para quitar toda confianza y expectativa en esa persona, para que comprendas que solo Dios es felicidad. Dice el Salmo 27, David: aunque padre y madre me abandonen, Jehová es mi familia. Es Dios eliminando toda confianza en el hombre para dejar solo la confianza de un mayor bien, Dios. Hermanos, Dios permitirá, escúchame, esa caída fuerte. Dios va a permitir esa caída fuerte para confrontarte con tu propio razonamiento y orgullo y volver tu confianza al Dios de los cielos. Dios matará todo aquello que no es de Cristo. ¿Sabías que Moisés estaba yendo a cumplir el mandato de Dios de liberar a Israel sin la circuncisión del corazón? Él iba camino a Egipto y Dios le sale al encuentro para matar a Moisés. ¿Por qué Dios tiene que matar a Moisés? Porque él no ha entendido que si yo no mato las confianzas vanas del corazón, Egipto me va a vencer. Yo no puedo conquistar Egipto si yo no he eliminado toda confianza vana de mi corazón. Hermanos, no vamos a conquistar el propósito de Dios, la vida poderosa de Dios, con un corazón que todavía tiene confianzas temporales. Tu familia está en la tierra prometida de Dios, tus hijos, tu matrimonio, pero escúchame, la tierra prometida requiere circuncisión del corazón.
Mateo 5:44, quiero terminar con esto. ¿Cómo distinguimos al creyente maduro? Vamos a ver ahora palabras de Cristo mismo, el mandamiento que Él dio. Mateo 5:44. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que los persiguen. Vamos viendo esto. ¿A qué nos llama Dios? Amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Esperemos que lo calmen. No nos deja escuchar el chiquito. Concentrémonos nuevamente, ¿ya? Pero yo les digo, este es nuestro maestro hablando. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis, en el original dice, para que muestren que son hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ¿Cómo es nuestro Dios? Él es tan bondadoso. Hace llover sobre malos, sobre buenos, sobre justos e injustos. Sale el sol para los buenos, para los que merecen quizás, para los que no lo merecen. Verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, los publicanos? Ahora yo quiero aclararle algo aquí. Los publicanos, en la clase social, en el estrato social, los publicanos eran lo último, peor que las rameras. De todo en la escala social, los publicanos eran los últimos, porque los publicanos eran traidores de su propio pueblo. Entienda esto. Jesús, ¿qué está diciendo? Si ustedes aman a los que los aman, ¿no hacen lo mismo los publicanos? El que ama al que lo ama está en el mismo nivel de un publicano. Wow. Si solo amas a los que hacen algo por ti, eres como un publicano. Esta es la gran diferencia de la iglesia. Iglesia, abre tus oídos para que escuches esto, porque esto es Cristo hablando. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? En otras palabras, si solo saludas a tus hermanos, estás en el mismo grupo que los que no conocen a Dios. Es como que si no le conocieras. Por tanto, verso 48, sed vosotros perfectos, teleios, maduros, completos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, teleios. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Dos aspectos prácticos para llegar a ser perfectos, maduros, completos. Primero, ampliando nuestro círculo de amor. Ser perfecto es amar a los que no merecen ser amados, porque Él hace salir el sol para buenos y malos. Y si yo soy de Él, madurez es el carácter de Cristo en mí, yo voy a amar a los que no merecen. Amar sin demandas. Un amor que demanda no es amor. El amor sin demandas. Esto es madurar. Sin madurez no puedes vencer en este mundo. Ya lo vimos con Moisés.
Si no ampliamos nuestro círculo de amor, somos como los publicanos. Yo solo amo a cierto grupito y yo me reúno con cierto grupito. Con todo el respeto te lo digo, publicano. No lo digo yo, lo dice Jesús. Si abrazamos a un doctor, pero no abrazamos a un indígena con pollera, somos como un publicano. Y Dios tendrá que salir a matar nuestras confianzas vanas, porque Dios es muy celoso con su pueblo. Solo cuando ampliamos nuestro corazón para abrazar al que no merece, entonces seremos perfectos. Tenemos que amar. Nuestro corazón tiene que ampliarse. Esa es madurez. Segundo aspecto práctico, ampliando nuestro círculo de relaciones. Saludar más que solo a nuestros amigos. Cuando damos un saludo apropiado y sincero a aquellos que están alrededor de nosotros, estamos dando un paso en el crecimiento de la madurez. ¿Cuál es la meta en este mandamiento que Cristo nos da? Que mostremos al Padre. Madurez es mostrar al Padre. No me digas por años, no me digas por cuánto versículos sabes en tu mente, cuánto muestras al Padre. Y el Padre es bondadoso con justos e injustos, con buenos y con aquellos que no lo merecen. Hermanos, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál era la meta de Cristo con este mandamiento? Mostrar al Padre. Porque todo en Cristo, lo que Cristo habla, sus saludos, sus palabras, sus modales, muestran al Padre. El corazón de Cristo ardía para que todos vieran al Padre. El corazón maduro arde para que todos vean a Cristo en ti. Un corazón perfecto para con Dios será perfecto para con las personas. No me digas, mi corazón está rendido a Dios, pero no amas al que no merece ser amado. No existe tal cosa. Porque el corazón maduro arde para que todos vean a Cristo. Un corazón perfecto para con Dios será perfecto para con las personas. Y el nombre de Dios es honrado por nosotros cuando no somos parciales, cuando no mostramos amor parcial. El amor parcial es satánico. Amo al que me ama, publicano. Saludo a los que me caen bien, gentil. Hermanos, Dios es honrado cuando mostramos amor genuino. Nada en Jesús será parcial. Jesús comió con publicanos y pecadores, y esos pecadores pudieron ver al Padre en Cristo, porque Cristo es un corazón maduro. Padre, nos inclinamos ante ti y te decimos: yo no quiero ser niño. En la manera de pensar. Queremos, Padre, reflejar a Cristo. Y esto es una rendición continua y es una mente renovada por la palabra, por Cristo. Tu propósito es llevarnos hacia la madurez. Cristo, Cristo, Cristo. Queremos mostrarte a ti. No queremos mostrar amor parcial. Madurar entiendo hoy que es mi rendición de toda confianza vana y hacer a Cristo mi suficiencia. El maduro es evidencia de una vida renovada, amor renovado, vocabulario renovado, oraciones que dejan de ser egoístas y pasan a ser oraciones que traen el cielo a nuestra tierra. Metas renovadas por las metas de Dios, un corazón renovado en discernir lo que es de Dios.
Madurar es dejar de ser niños y pasar a ser hijos maduros a quienes Dios les entrega la herencia para que la administren. Solo a los maduros se les da para que administren. Solo a los maduros, al niño espiritual, aunque sea salvo, Dios no le puede confiar la herencia. Si nosotros seguimos esperando que Dios nos bendiga, somos niños. Se nos trata como esclavos con los rudimentos del mundo. Si seguimos esperando que Dios nos resuelva para sentirnos en paz, si nosotros esperamos alcanzar un logro para estar satisfechos, si esperamos honores y reconocimientos para construir nuestra valía, todavía somos niños. Madurez es Cristo siendo formado en nosotros. La gente ve menos a ti y ve más a Cristo. Es menos Diego y más Cristo. Es menos Cecilia, más Cristo. Es menos Joaquín, más Cristo. Esa es la madurez. Menos nos ven a nosotros, más ven a Cristo. ¿Cuál es la medida de madurez, iglesia amada? Cuando Cristo basta en los peores momentos y situaciones. Cuando una persona toma decisiones de oro, plata y piedras preciosas, perdiendo toda oferta del mundo. El propósito central del evangelio es conocer a Dios de tal manera que Él sea formado en nuestras almas y que formemos a Cristo en otros. Esta es la única meta digna de vivir. Gracias, Dios, por revelarnos tu palabra. Dile al Señor: Señor, me rindo, me dispongo. Gracias por la circuncisión del corazón. Eres tú quitando confianzas temporales. Eres tú quitando confianzas vanas para dejar solo el oro, la confianza de Cristo, Señor, en nuestros corazones. Te adoramos, Jesús. Nos rendimos a ti. Tú eres la única vida digna de vivir. Señor, perdónanos por ser parciales. Perdónanos, Señor Dios, por ser como publicanos y gentiles, habiendo recibido tan grande tesoro, Señor. Hoy nos rendimos, tomamos nuestra cruz, nos negamos, Señor, a valores de este mundo. Padre, yo no quiero ser más un niño espiritual. Yo quiero ser maduro. Yo quiero, Padre, que otros puedan ver a Cristo. Madurez es menos nosotros, más Cristo visto, más Cristo evidenciado. ¿Lo anhelas? Es la pregunta. ¿Lo deseas? ¿Anhelas, deseas aquello? ¿Te deleitas en mostrar el carácter de Cristo, la vida de Cristo? ¿Te deleitas en adiestrar tu mente, no para conocer el mal, sino para conocer a Cristo? No necesitamos conocer el mal, necesitamos comer del árbol de la vida, que es Cristo. Eso es lo que necesitamos, Padre. Y nos rendimos plena y completamente. Nos humillamos y te decimos: gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Dios. Ante ti estamos, Señor Dios, y nos rendimos plena y completamente. ¿Todos recibieron sus elementos? Vamos a sentarnos a la mesa del Señor. ¿Y qué es sentarse a la mesa del Señor? Es participar de Cristo. Levante la mano, por favor, aquella persona que ha creído en Cristo y que aún no ha recibido los elementos. Aquella persona que ha puesto su confianza en Cristo y aún no se le ha servido la mesa del Señor. Amén. Cristo es suficiente, amada iglesia, y en Él tenemos la vida. Gracias, Señor, porque hoy nos acercamos a tu mesa, Dios, con conciencia de la vida que tú ya has puesto en nosotros, Señor. No es por necesidad, no es porque algo nos falte, Señor. No nos falta nada, tenemos todo. Tenemos a Cristo en nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Cristo es suficiente. Hoy comemos la suficiencia. Cristo es la felicidad. Hoy comemos felicidad.
Cristo es seguridad. Hoy comemos seguridad. Cristo es salud. Y hoy comemos salud en todo. Cristo es el amor. Y hoy comemos al amor. Gracias, Señor. Porque sí, fue por el comer del árbol prohibido que hubo separación, miedo y temor. Sí. Pero Cristo rompió el velo. Cristo rompió ese velo de separación. Cristo mismo se partió para que a través de su sacrificio ahora la misma gloria del Padre Dios esté en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy estamos completos en ti, Señor. Porque hoy comemos madurez. ¿Por qué? Porque comemos al maduro por excelencia, a Cristo. Pues para Cristo el Padre es su único bien. Entonces Cristo en nosotros, el Padre es nuestro único bien, nuestro único tesoro. Es por el árbol y por el comer el árbol de la vida que hoy comemos la vida. Padre, gracias, Señor. Hoy tomamos este pan, Señor. Y Padre, hoy sabemos que tú, Señor, fuiste a esa cruz, Jesús. Y es por el comer de ese árbol de vida que tenemos salud, Señor. No se trata, Señor, de nuestro esfuerzo. No se trata de lo que podamos hacer. Se trata de lo que Cristo ya hizo. Cristo ya nos dio salud. Tenemos la salud de Cristo. Tenemos la mente de Cristo y hoy comemos la mente de Cristo. Tenemos sus fuerzas porque comemos sus piernas. Comemos su fuerza, la fuerza de Cristo. No tenemos por qué estar agotados. Si cada día dice su palabra que renueva nuestras fuerzas, porque es Cristo mismo en nosotros. Comemos sus entrañas, comemos la vida, la salud, comemos todo porque todo fue puesto en Cristo. Gracias, Señor, porque hoy vivimos bajo esa promesa, Dios. Sí, había separación, pero a través de Cristo hoy estamos en Él. Y el Padre está en nosotros. Gracias, Señor. Hoy tú eres la vida en nosotros. Vivimos en madurez porque comemos al Cristo de la madurez. Gracias, Señor. Y hoy comemos madurez, amada iglesia. Comemos a Cristo. Gracias, Señor, porque esta es tu sangre, sangre del nuevo pacto. Antes tenía que ser derramada sangre de un animal, pero para el Padre el único sacrificio agradable es el sacrificio de Cristo. Y hoy bebemos de esa sangre, sangre que limpió nuestra vida y nos purificó, sangre que fue derramada para limpiarnos. Y aquella sangre quitó la naturaleza de pecado de nuestras vidas. Hoy vivimos por el sacrificio del Cordero. Aquella sangre que brotó de su cuerpo, aquella sangre que nos da el nuevo pacto. Antes no teníamos la promesa, pero ahora a través de Cristo la promesa está en nosotros. Gracias, Señor. Sangre hermosa, sangre gloriosa, sangre derramada por amor,
Gracias, Señor. Y hoy tomamos, bebemos de esa sangre hermosa. Gracias, Señor. Bebemos.